Bueno, como dijimos, vamos a empezar por el principio con cinemática. Y fíjense que lo hemos titulado precisamente como el lenguaje del movimiento. Convengamos que la palabra cinemática viene de una palabra griega, y básicamente quiere decir movimiento, tiene que ver con cine, con lo que es movimiento. Pero tenemos que entender un poquito lo que acabamos de decir anteriormente, que es que la cinemática tiene un carácter descriptivo y no predictivo. Es decir, la cinemática acepta las causas que dan lugar al movimiento y trata de describirlo. Entonces, entendamos lo siguiente. Si nosotros pretendemos describir el movimiento, tenemos que tener un lenguaje para describirlo. Por ejemplo, si nosotros pretendemos relatar un partido de fútbol y describir un partido de fútbol, necesitamos tener un lenguaje para poder comunicar qué es lo que está ocurriendo. Es así como distintas comunidades tienen distintos lenguajes. Por ejemplo, los músicos tienen su lenguaje y conocen su lenguaje. Los pintores tienen un lenguaje con el cual se expresan y conocen su lenguaje. La comunidad científica, por eso es tan importante, tiene un lenguaje con el cual se comunica. Y con una gran diferencia con los demás lenguajes. Este lenguaje que tiene la comunidad científica es un lenguaje universal. Y este lenguaje es precisamente el lenguaje de las matemáticas. Fue Galileo quien tuvo esa famosa frase en su momento diciendo: la naturaleza, las ciencias físicas, están escritas en lenguaje matemático. Y ese es el lenguaje con el cual debe ser estudiada la naturaleza y no otro lenguaje. Hoy en día pudiera parecer hasta obvio. Todos estamos acostumbrados a que en ciencia nos comunicamos con matemáticas. Sin embargo, en los tiempos de Galileo no era tan obvio. No había un camino tan claro y muchas veces se utilizaba un lenguaje que no era el apropiado. Aristóteles, de hecho, lo utilizó muchísimo. No podemos utilizar el mismo lenguaje que utilizamos para relatar un partido de fútbol para aplicarlo en ciencia. Por eso que es tan importante que aprendamos este lenguaje. Es decir, no podemos hacer mecánica, no podemos predecir un movimiento, no podemos describirlo, si no aprendemos cuáles son las pautas, cuál es la nomenclatura, cuáles son los lineamientos. Debemos aprender el lenguaje. Entonces, este primer acceso que vamos a tener a la mecánica, a través del estudio de la cinemática, va a ser precisamente para tratar de ponernos de acuerdo en ciertas cosas de cómo debemos escribirla, con qué nomenclatura, qué debemos definir, para poder precisamente describir el movimiento. Por eso que la primera definición que vamos a trabajar hoy es lo que entendemos por sistema de referencia. Que si se quiere lo podemos abreviar simplemente como SR, sistema de referencia. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros vamos a hablar de movimiento, no tiene sentido, ningún sentido, tratar de describir un movimiento si no lo referimos a algo. O sea, el movimiento tiene sentido si está referido a algo. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos, por ejemplo, este lápiz. Para mí, este lápiz está quieto. Para ustedes, también está quieto. Estamos de acuerdo con que está quieto. Bajo mi sistema de referencia, que es mi marco de observación, lo veo quieto, ustedes también lo ven quieto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo camino con el lápiz? Camino. Para mí, el lápiz siempre está en el mismo lugar. Para mí está quieto. Sin embargo, para ustedes, el lápiz se mueve. Si estamos analizando el movimiento de este objeto, y ustedes lo están analizando desde su marco y yo desde mi marco, yo voy a escribir ecuaciones de movimiento, yo voy a escribir ecuaciones matemáticas, que básicamente eso es lo que tiene que ver con describir el movimiento, escribir ecuaciones matemáticas. Yo voy a escribir ecuaciones matemáticas que den cuenta que el lápiz esté quieto. Sin embargo, ustedes van a escribir ecuaciones matemáticas que dan cuenta que el lápiz está en movimiento. Entonces la gran pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Yo tengo razón o ustedes tienen razón? ¿Y cuál es la respuesta? Todos tenemos razón.
dentro del marco referencial en el cual estamos estudiando el movimiento. ¿Qué significa esto? Que el movimiento tiene sentido si está referido a algo. Si no está referido a algo, no tiene ningún sentido. Por eso que, para poder describir el movimiento, lo primero que tenemos que hacer es adoptar un sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué es un sistema de referencia? ¿Cómo adopto un sistema de referencia? ¿O cómo hago para poder expresar que mis ecuaciones matemáticas están referidas a algo? Entonces acá nos tenemos que remontar nuevamente a René Descartes, o a Descartes, a este personaje que recién hicimos mención, padre del racionalismo, junto con Galileo, junto con Arquímedes, junto con Euclides y junto con Hiparco. Pero lógicamente mucho más contemporáneo de Newton, por más que no se conocieron, pero prácticamente vivieron en el mismo periodo que es el periodo del Renacimiento. Descartes se caracterizó por ser un gran matemático, pero también fue un gran filósofo. Y él fue una persona que de alguna forma u otra pensó de esta manera. Él, viendo la problemática que había con la física en ese momento, convengamos que la física en ese momento estaba fundamentalmente ligada al estudio de los movimientos planetarios y astronómicos. No podíamos pensar por ahí en seguir a otros cuerpos cuando no habíamos resuelto esos que eran los que más asombraban en ese momento. Y Descartes se dio cuenta de que de alguna forma u otra estaba todo equivocado. Que la física aristotélica estaba errada. Que la visión de Platón también estaba errada. Y que había que empezar de nuevo. Entonces, fue Descartes el que dijo de alguna forma u otra esta famosa frase que es: dudo de que estoy dudando. Y instaura la duda como método científico, como método de búsqueda del conocimiento. Ahora bien, él dudó de todo, menos de una cosa, que el espacio existía. Porque él dijo: yo para poder pensar en un cuerpo, necesito un espacio para ubicarlo. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema cartesiano de ejes. Cartesiano por Descartes. ¿Y qué es un sistema cartesiano de ejes? Un sistema de ejes ortogonales con un origen desde el cual nosotros como observadores vemos a un cuerpo en el espacio. Es decir, yo para poder ubicar un cuerpo en el espacio necesito de 3 ejes ortogonales. Matemáticamente también se suele decir que esto forma una base ortonormal, pero para nosotros es simplemente un sistema de ejes ortogonales. Entonces, este es un sistema X y Z, y este es un observador O. Y yo puedo tener otro observador totalmente diferente, O', que esté mirando el mismo fenómeno, el mismo cuerpo. Uno va a referir el movimiento a este sistema de referencia y va a escribir ecuaciones con este sistema de referencia. Y el otro, va a escribir ecuaciones con este sistema de referencia. ¿Quiénes tienen razón? Los dos. ¿Son iguales los juegos de ecuaciones que van a escribir los dos? No. Porque este está referido a este sistema de referencia y este otro está referido a este otro sistema de referencia. Lógicamente, las ecuaciones que yo escriba con este sistema van a ser totalmente diferentes a las que escriba con este sistema. Pero los dos responden a la observación del mismo objeto. Por lo tanto, los dos son válidos. Y ese es precisamente el primer punto que tenemos que tener en cuenta para poder iniciar la cinemática. Un sistema de referencia. Ya definimos lo que es un sistema de referencia, donde dijimos que básicamente un sistema de referencia me define un espacio cartesiano.
para poder ubicar un cuerpo en el espacio. Ambos sistemas de referencia que hemos visto son válidos. Ahora bien, tenemos que seguir adelante con las definiciones que tenemos que tener en cuenta en nuestro lenguaje. Y lo que sigue ahora es lo que entendemos por vector posición, que se simboliza con la letra minúscula R de t. Fíjense, ante todo es un vector, por eso que lleva flecha. Esta R minúscula viene de reference, o sea que fíjense que acá el inglés lógicamente tiene una significación especial. No olvidemos que Newton en inglés, así que de alguna forma u otra es bastante lógico que esto esté escrito así. Y acá aparece otra variable más, que es el tiempo, de la cual vamos a hablar ahora. Entonces, volvamos a mi sistema de referencia. Que el cuerpo está acá significa implícitamente que en un cierto instante de tiempo t está acá. Es decir, si nosotros estamos estudiando el movimiento de un cuerpo, lógicamente es de esperar que varíe la posición del cuerpo en el espacio. Si el cuerpo no varía su posición en el espacio, no tengo movimiento. O sería de alguna forma u otra lo más simple que me podría ocurrir. Normalmente nosotros estamos estudiando algo que varía su posición en el espacio. Entonces nosotros decimos que este cuerpo está en este punto, en este instante de tiempo. Ahora bien, ¿qué es el vector posición? Es el vector que, aplicado al origen de coordenadas, apunta hacia la posición que ocupa el cuerpo en un determinado instante de tiempo. Es decir, es este vector. Este vector que está aplicado al origen de coordenadas y que apunta a la posición del cuerpo en este instante de tiempo. Entonces, en este marco de referencia, este es el vector posición para este instante de tiempo. Y en este marco de referencia, el vector posición es este que está acá, que lo voy a llamar R' de t. R', ¿por qué? Porque a este marco de referencia lo he identificado con primas. Entonces, fíjense cómo R de t y R' son dos vectores totalmente diferentes. Porque uno es el vector posición respecto de este marco de referencia que está observando este cuerpo. Y el otro es el vector posición respecto de este marco de referencia que está observando el movimiento del mismo cuerpo y que ambos lo ven ubicado en el espacio en este punto y en este instante de tiempo t. Ahora bien, fíjense cómo acá tenemos que hacer la primera gran aclaración. La mecánica de Newton cree en la existencia de un espacio absoluto. Claro, es algo que parece obvio. Bueno, señores, la ciencia no se maneja con obviedades. La ciencia no se maneja dentro del marco del entendimiento con que se maneja el común denominador de la gente. Entonces acá tenemos que aclarar lo siguiente por primera vez, y lo voy a aclarar varias veces porque esto tiene que quedar y ustedes se tienen que dar cuenta de lo siguiente. Una cosa es entender y otra cosa es conocer. La ciencia busca el conocimiento. El común denominador de la gente busca el entendimiento. El conocimiento tiene que ver con una teoría científica y tiene que ver con un lenguaje que es el lenguaje de las matemáticas. El entendimiento no está sustentado en nada y es simplemente opinión. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar entre esto y esto. El científico conoce. El que conoce, el que maneja este lenguaje, conoce. Si entiende, mejor. Y si no lo entiende bajo el marco del conocimiento que le da la teoría científica que lo fundamenta. Con esto quiero decir, hubo muchos científicos, entre ellos Newton, que murieron conociendo sin entender. Y que si se despertara Newton hoy en día de vuelta, se daría cuenta que todavía, bajo ciertas premisas que él no entendía, la ciencia sigue conociéndolas más, pero con las mismas dudas de entendimiento que tenía él. Entonces, resumimos. La ciencia física, y dentro de la ciencia física, la mecánica de Newton, cree en la existencia de un espacio absoluto. Un espacio en el cual yo puedo avanzar y puedo retroceder. Yo en el espacio puedo ir y puedo volver. Pero también la mecánica de Newton cree en esta cuarta variable,
esta cuarta dimensión. Acá tengo tres dimensiones, X y Z, y acá tengo una cuarta variable, una cuarta dimensión que es el tiempo. Y la mecánica de Newton está sustentada, como bien Newton lo dijo, en la existencia de un tiempo absoluto respecto del cual yo pueda medir las cosas. Y el tiempo no puede retroceder. El tiempo solamente avanza. No puedo ir para atrás en el tiempo, en ese tiempo absoluto de Newton. Y estas son dos premisas muy importantes, porque también son dos premisas que a la larga se van a convertir en el talón de Aquiles de la mecánica y que van a marcar su rango de validez. Es decir, si bien parece obvio la existencia de un espacio absoluto y de un tiempo absoluto, para la ciencia no es tan obvio, y en general la mecánica relativista, que va de alguna forma u otra a corregir a la mecánica clásica bajo ciertos límites en los cuales no es válida, va a creer en que en realidad el espacio absoluto y el tiempo absoluto de la mecánica clásica no son tales, sino que existe algo más complejo que es un espacio-tiempo, en donde el tiempo y el espacio realmente están relacionados y no son dos magnitudes totalmente independientes. Ya introdujimos el vector posición. Ahora tenemos que hacer una serie de observaciones que creo que nos van a venir bien para ir desgranando un poquito lo que es este vector y todo lo que implica este vector. La primera observación que vamos a hacer, que es algo que yo creo que a esta altura ya debíamos habernos preguntado, es, nosotros hasta ahora hemos utilizado, si se quiere, para mencionar a este cuerpo, otro sinónimo que es el de objeto. Entonces fíjense que ya tenemos dos formas de llamar a esto, cuerpo u objeto. Pero en general la ciencia tiene un lenguaje para referirse a esto, por lo menos la mecánica, que es el concepto de partícula. Para la mecánica, partícula es equivalente a objeto y es equivalente a cuerpo. La mecánica de Newton nos habla de una partícula. A ver, ¿qué es lo que entendemos por una partícula? Por eso la primera observación. ¿Qué es lo que entendemos por una partícula? Que de ahora en más y hasta nuevo aviso, que va a ser bastante más adelante en nuestros cursos, va a ser sinónimo de objeto y va a ser sinónimo de cuerpo. En primer lugar, para nosotros una partícula es un punto matemático, por eso que acá lo hemos dibujado como un punto matemático. Fue precisamente Galileo quien dijo, para estudiar el movimiento de un cuerpo, para estudiar el movimiento de un objeto, hay que hacer una abstracción matemática y decir que es un punto matemático que se mueve en el espacio. Ahora bien, nosotros sabemos que, si bien un punto matemático es muy lindo, en general nosotros no tratamos de describir movimientos de puntos matemáticos. Ahora bien, entonces ahora ahí es donde interviene la dimensión del cuerpo y la dimensión del objeto para que sea considerado como una partícula. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando el movimiento de la Luna, visto desde la Tierra, acá está la Tierra en el centro, y nosotros estamos estudiando el movimiento de la Luna visto de la Tierra. Para nosotros, la Luna, visto de la Tierra, es una partícula. ¿Por qué es una partícula? Porque las dimensiones que tiene, son pequeñas en función de las distancias que estamos de alguna forma u otra manejando en el problema. Fíjense que nosotros prácticamente a la Luna, con un único vector posición, la ubicamos unívocamente en el espacio cartesiano. Para nosotros la Luna tiene este tamaño. Entonces, en primer lugar, para que algo sea partícula, tiene que ser pequeño frente a las dimensiones del problema. En primer lugar. A ver, vamos a mostrar, por ejemplo, cómo hay cosas que pueden no ser partículas de acuerdo a la distancia que manejemos. Vamos a hacerlo pasar a Esteban y de paso lo vamos a presentar. Muy bien, Esteban, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, Javier. Bueno, acá lo tenemos Esteban, que nos va a recrear en general los problemas que vamos a resolver en estos videos. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo lo miro a Esteban desde mi sistema de referencia y yo tengo un vector posición para la cabeza y un vector posición para los pies. Yo no puedo definirlo como una partícula. ¿Por qué? Porque para mí Esteban, que está parado acá, en mi sistema de referencia, tiene un vector posición para la cabeza y un vector posición para los pies. No puedo tener con un solo vector posición ubicarlo a Esteban. ¿Pero por qué? Porque él está a 1,5 metros mío. Si yo a Esteban lo llevo a 500 metros, yo ya empiezo a no distinguir entre la cabeza y los pies, y lo que veo de Esteban es un punto. Entonces Esteban se convierte en lo que nosotros entendemos por una partícula. Nosotros lo que vamos a estudiar en la cinemática son el movimiento de cuerpos u objetos
que sean partículas. Y las ecuaciones que vamos a escribir son ecuaciones matemáticas para describir precisamente el movimiento de cuerpos pequeños. Cuando avancemos en nuestro estudio, vamos a darnos cuenta que también tenemos que tener otra cosita en cuenta, que es la rotación del cuerpo. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Por ahora nos vamos a manejar con pequeños tamaños. Bueno, sigamos con la segunda observación. Fíjense que todavía no hemos salido un poquito de esta primera definición, que es el vector posición R de t. La segunda observación tiene que ver con lo que encierra R de t. R de t es un vector. Y ustedes saben que un vector básicamente tiene componentes. Y esas componentes tienen que ver con el espacio cartesiano, con el sistema de referencia que hemos adoptado. Entonces fíjense, nosotros acá le hemos preparado una figura en donde tenemos 3 posiciones del móvil que estamos estudiando, del objeto que estamos estudiando, de la partícula que estamos estudiando. Fíjense, en el instante de tiempo t sub 1, la partícula ocupa esta posición en el espacio, que está representada por este vector posición, que es el vector r en t sub 1. En el instante de tiempo t sub 2, la partícula cambió la posición y está representada por la posición r en t sub 2. Y en el instante de tiempo t sub 3, la posición está representada por r en t sub 3. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene en general el vector posición r de t? Tiene 3 componentes. Fíjense, acá se ve bien claro para t sub 1. Para t sub 1 tengo, por un lado, la componente x, por otro lado tengo la componente y respecto del eje y por otro lado tengo la componente z, que es la proyección sobre el eje de la z. Es decir que el vector posición r de t tiene 3 componentes que son x de t, y de t y z de t. Estas 3 componentes del vector posición son las que se denominan ecuaciones de movimiento o también ecuaciones horarias. ¿Con esto qué queremos decir? Que si nosotros conocemos r de t, conocemos x de t, y de t y z de t. Y si nosotros conocemos x de t, y de t y z de t, podemos responder a la pregunta de dónde se encuentra la partícula para todo t. Y con lo cual hemos resuelto el movimiento. Toda la física, en cualquier rama, busca estas ecuaciones de movimiento. Yo me siento satisfecho si logro escribirlas. Por eso que el objetivo de la cinemática, el objetivo de la descripción del movimiento, es escribir estas ecuaciones de movimiento. Y lo que estamos empezando a estudiar, que es este lenguaje, es precisamente cómo llegar a escribir estas ecuaciones de movimiento. Cómo llegar a escribir estas 3 componentes del vector posición. Conocer el movimiento significa conocer x de t, y de t y z de t. Ahora bien, vamos a hacer 2 observaciones que son muy importantes. En primer lugar, que las unidades de r de t es el metro. No nos olvidemos que cada componente, que cada ecuación de movimiento representa una posición espacial. Y en el sistema internacional nosotros utilizamos el metro para poder ubicar un punto en el espacio. Y en segundo lugar, que esto es lo más importante y en general es donde vemos que ustedes en los exámenes o cuando empiezan a recorrer este camino de la cinemática tienen una dificultad. Fíjense que lo que lleva flecha es r de t, que es un vector. Estas son componentes en el sistema cartesiano de eje y no llevan flecha. Muchas veces ustedes se sienten tentados a ponerle flecha a todo. Acá hay que ponerle flecha a lo que lleva flecha y no ponerle flecha a lo que no lleva flecha. Por ejemplo, ustedes en matemática un vector lo representan normalmente de esta manera. Por ejemplo, el vector A tiene componentes 3 y tiene componentes 5. Esta es la nomenclatura que ustedes utilizan en matemática para representar un vector. Nunca en matemática ustedes ven que le ponen flecha a esto que está acá adentro y a esto que está acá. Esto está mal, porque estas componentes no llevan flecha, por lo tanto estas tampoco llevan flecha. Hay que tener cuidado con eso, es decir, si estamos aprendiendo un lenguaje como es el lenguaje de las matemáticas con el cual nos vamos a expresar, no tenemos que cometer, digamos, errores de ortografía. Sería como haber escrito horaria sin H. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigamos adelante. Vamos con la tercera observación que vamos a hacer del vector posición. Y acá fíjense que aparece una nueva palabrita en escena que es la trayectoria. Todos hemos sentido hablar o todos utilizamos esta palabra que es la trayectoria, pero a veces, lógicamente, como no tenemos el conocimiento
científico adecuado, la mal utilizamos. Ahora bien, fíjense, volvamos a este dibujo que hemos realizado acá. Nosotros podemos ver que la partícula va cambiando de posición en la medida que transcurre el tiempo. Acá se ve bien claro. En T1 está acá, en T2 está acá, en T3 está acá. Si nosotros unimos todos estos puntos por los cuales va pasando la partícula, se arma una curva. Esta curva, precisamente se le denomina trayectoria. Matemáticamente se dice que el lugar geométrico de todos los puntos que ocupa la partícula en la medida que transcurre el tiempo se lo denomina trayectoria. Ahora bien, fíjense que nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos mucho más acostumbrados a observar en el movimiento de algo la trayectoria que las ecuaciones horarias. Por ejemplo, si yo arrojo esto hacia arriba, así, nosotros podemos decir que la trayectoria que sigue este objeto es una trayectoria de tipo rectilíneo. El objeto sube y baja. La trayectoria es una recta. Es decir, bajo nuestro marco de referencia, el objeto sube y baja. La trayectoria que describe es una recta. En t igual 0 está acá, en t igual t1 está acá, en t igual t2 está acá, en t igual a t3 está acá. Describe una trayectoria que es una recta. Sin embargo, las ecuaciones horarias x de t, y de t y z de t, nosotros no las vemos. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. La trayectoria que describe una partícula es lo que vemos. Las ecuaciones horarias no las vemos. Pero, en las ecuaciones horarias, en las ecuaciones de movimiento, está implícitamente contenida la trayectoria. Yo, si elimino t de estas ecuaciones, encuentro precisamente la forma que tiene esta curva. Con esto lo que quiero decir es que en estas ecuaciones está contenida la trayectoria. Por eso es tan importante obtener estas ecuaciones. Ejemplos de trayectoria. Hemos visto, por ejemplo, algún avión haciendo piruetas en el aire y dibujando letras en el aire. Precisamente lo que nosotros vemos en la medida que se mueve el avión es la trayectoria del avión. También hemos visto en el mar la estela que deja precisamente algún barco, y lo que vemos precisamente es la trayectoria con la estela. Vamos a hacer un último detalle de la trayectoria para así, lógicamente, avanzar y pasar a la definición de un nuevo vector. Lógicamente, el espacio cartesiano es un espacio tridimensional. Nosotros, y hasta nuevo aviso, nos vamos a mover en un plano, en un espacio bidimensional. Por lo tanto, todo lo vamos a dibujar en un espacio IX como el que hemos preparado acá. Entonces, fíjense que lo único que cambia es que nuestros vectores posición, R en T1, R en T sub 2, R en T sub 3, tienen solamente dos componentes, una componente X y otra componente Y para todo T. Y la ecuación de la trayectoria, esta que está acá, va a ser una función Y de X, o lo que es lo mismo una cierta F de X, que lógicamente está contenida en estas dos ecuaciones horarias, en las cuales tenemos que eliminar el tiempo t precisamente para encontrar la ecuación de esta curva que es la trayectoria. Pero repito, el objetivo de toda la cinemática está en encontrar las ecuaciones horarias. La trayectoria está dentro de las ecuaciones horarias o las ecuaciones de movimiento. Si escribimos esta, podemos encontrar esta. Con la trayectoria no podemos construir las ecuaciones de movimiento. Ya definimos el vector posición. Tenemos que seguir adelante en el estudio de cómo construir el vector posición. Porque si nosotros dijimos que el objetivo de toda la cinemática es precisamente encontrar las ecuaciones de movimiento, que son las componentes del vector posición, la pregunta es ahora, bueno, ¿cómo llegamos a construir esas componentes? Entonces vamos a definir un nuevo vector, que se denomina vector desplazamiento y se lo simboliza como delta R. Fíjense con flecha de vector, y la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos una partícula que describe en el plano XY una trayectoria cualquiera, como la que he dibujado en la figura, la idea es definir un nuevo vector que me permita medir el cambio de posición que experimenta la partícula. Es decir, yo necesito no solamente poder medir la posición, sino también tener
algo que me permita medir cómo cambia la posición de la partícula a medida que transcurre el tiempo t. Entonces pensemos en la siguiente figura. Fíjense que estamos limitando, como dije, nuestro estudio al plano XY, hasta nuevo aviso. Si el día de mañana trabajamos en el espacio, haremos referencia a eso. Para nosotros ahora todos los movimientos van a ser planos. Entonces, imaginemos una partícula que en un instante de tiempo t1 se encuentra en esta posición. Por lo tanto, el vector posición va a ser este, que es r en t sub 1. Y en un instante de tiempo posterior, t sub 2, la partícula ocupa esta posición. Por lo tanto, esta va a ser r en t sub 2. El vector desplazamiento delta r, es el vector que marca el cambio de posición que experimenta la partícula entre el instante de tiempo t1 y el instante de tiempo t sub 2. Fíjense que es un vector y abajo del vector he dibujado el intervalo de tiempo en el cual está definido precisamente este vector. Por lo tanto, en primer lugar, matemáticamente podemos escribir lo siguiente. Delta R, este nuevo vector que hemos definido, en este intervalo, surge de la diferencia entre R en T2 menos R en T1. A ver, si queda claro, porque a veces yo sé que esto a ustedes les cuesta. ¿Por qué yo hago la diferencia? Siempre un delta significa una diferencia entre un valor final y un valor inicial. En cualquier magnitud en la cual se le aplica. Por ejemplo, si yo aplico un delta de temperatura y digo que tengo un delta T, tengo una temperatura final menos una temperatura inicial. En este caso particular estoy analizando un delta R, es decir, una variación en el vector de desplazamiento, que va a ser la posición final menos la inicial. Que fíjense que esto matemáticamente me permite escribir que la posición final, R en T2, es la posición inicial más delta R. Veamos esto gráficamente. Fíjense lo que me dice esa expresión. Me dice que esta posición, que es la posición final, es la posición inicial más el desplazamiento que sufrió la partícula. Por eso que escribo que este vector más este vector me da precisamente este vector, que es lo que dice esta expresión que está acá. O sea que tengo dos formas alternativas de ver al delta R. O lo veo así a través de su definición, simplemente como lo que es, o lo veo despejado como está acá abajo. Lógicamente la unidad en la cual se mide delta R vector es el metro. En definitiva mide cambio de posición. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito en por qué este nuevo vector y cuál es el objetivo por el cual yo estoy definiendo este nuevo vector. Para lo cual vamos a hacer una serie de observaciones. Que son muy importantes. Primera observación, la más importante de todas, tal vez. Fíjense, el vector posición está definido en un instante. O sea, es un vector instantáneo. Sin embargo, el delta R está definido en un intervalo. Entonces eso marca una gran diferencia. Una gran diferencia, ¿por qué? Porque yo tengo que tener presente este intervalo de tiempo, para poder referenciar al vector delta R al cual estoy dando lugar. Veámoslo así. El vector delta R está definido en un intervalo de tiempo. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? Este intervalo de tiempo delta T, que está comprendido entre T2 y T1. Este es el intervalo. Fíjense que estoy diciendo que delta T es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, en el cual está definido este vector. Y este vector posición tiene tres componentes. Cada una de ellas correspondiente al intervalo. Tengo una componente delta Rx, tengo una componente delta Ri, y eventualmente, si estuviera trabajando en el espacio, tendría una componente de delta Rz. A la delta Rx normalmente se la simboliza como delta X, a la delta Ri se la simboliza como delta Y, y a la delta Rz se lo simboliza simplemente como delta Z. Cada una de estas componentes surge de hacer la diferencia entre las componentes respectivas del vector posición que le da lugar. Es decir, la componente delta X va a ser la posición de la partícula en T2 menos la posición de la partícula en T1. La componente delta Y va a ser I en T2 menos I en T1.
y la componente delta z va a ser z entre 2 menos z entre sub 1. Esa es la primera observación, que debe quedar claro. No es un valor instantáneo, sino que está definido en un intervalo y todas las componentes corresponden al intervalo de definición. Segunda observación, muy importante. Segunda observación. Delta R no es camino recorrido. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Delta R vector no es camino recorrido. Es bastante lógico que un vector no sea camino recorrido, pero en general el alumno tiende a confundir y pensar que el módulo de delta R lo puede ser. Fíjense, el camino recorrido por la partícula de ahí hasta ahí es este que marqué acá en verde. Y el módulo de delta R es esta cuerda que tengo acá de este arco que no tiene nada que ver con el camino recorrido. O sea que delta R no es camino recorrido y el módulo de delta R tampoco lo es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Observación muy importante. Vamos con la tercera observación de delta R. Si delta t tiende a 0, entonces, ¿qué pasa con delta R? O sea, ¿qué significa hacer tender delta t a 0? Si achicamos el intervalo de observación, el delta R, lógicamente, va a ir cambiando. Y si delta t tiende a 0, el delta R también tiende a 0. O sea que fíjense que si yo achico el intervalo de observación de forma tal de tener registro de la posición de la partícula y del cambio de posición de la partícula para instantes de tiempo más pequeños, me quedo sin vector de desplazamiento. Vamos a hacer algunos dibujitos ahora que creo que le van a poder dar un poquito más de claridad a esto que queremos decir. Acá le hemos preparado estos gráficos para que quede más claro esta idea de achicar el intervalo de observación. Fíjense, nosotros dijimos que delta R no es camino de recorrido. Entonces acá se ve bien claro lo siguiente. Observemos estas tres trayectorias posibles de un mismo, si se quiere, objeto que en distintas situaciones sigue distintas trayectorias. Y observemos estos dos instantes de tiempo, t sub 1 y t sub 2. En este intervalo t sub 1 y t sub 2, el delta R es el mismo. Y sin embargo las tres trayectorias son diferentes. El camino recorrido por estas tres partículas es totalmente diferente. Por lo tanto, vemos que si nosotros queremos de alguna forma u otra hacer de delta R un elemento de estudio del problema, la forma es tratar de achicar el intervalo de tiempo de observación para que delta R de alguna manera se aproxime más al pedacito de trayectoria que representa. Entonces fíjense que en este segundo gráfico hemos representado una trayectoria de un objeto y tres instantes de tiempo cada vez más chicos de observación a partir de un instante de tiempo inicial t sub 1. Fíjense cómo delta R, en la medida que el intervalo de tiempo se acorta, el delta R se va pareciendo cada vez más en su módulo al pedacito de trayectoria. Lógicamente el ideal de esto se presenta cuando delta t tiende a 0. Fíjense que haciendo tender delta t a 0, el delta R, que es este vector, si bien desaparece en cuanto al módulo, en cuanto a sus componentes, la dirección y sentido de este vector tiende a ser cada vez más tangente al punto inicial de observación que tengo. Es decir, por un lado, necesitamos hacer tender el delta t a 0, tomar intervalos más chicos para que delta R se parezca más al pedacito de trayectoria. Pero también por otro lado tenemos que el delta R, en la medida de que hacemos tender el intervalo de observación a 0, desaparece. Por lo tanto vamos a tener que definir nuevos vectores que no tengan esta problemática.